Hola, buen día, ¿cómo están? Me vuelvo a presentar, mi nombre es Hernán y en este video quiero presentarles o compartirles la cuarta parte de este caso que di en llamar el caso Miguel. Si bien parece que se va volviendo extenso, esto de hacerlo en partes me permite a mí como focalizarme en un tema en particular. De hecho, en este videíto me voy a centrar en lo que tuvo que ver con la entrevista con la familia de Miguel, con el papá y la mamá. Como les había contado antes, en una primera entrevista estuvo el padre. La madre se había excusado por motivos de trabajo. Bien, y, y voy a ir trayendo de lo anterior. También me voy a permitir leer algunas referencias que tengo escritas. Bueno, llegó el día de la entrevista. Estábamos en el espacio del DOE, del Departamento de Orientación Escolar, y era imposible para mí no traer a mi mente el relato que me había compartido la docente sobre el título del relato era El árbol con hojas pegadas. Y bueno, era escuchar en particular a la madre de Miguel, porque si bien Miguel conocía su historia, sabía que era un hijo adoptivo, que su hermano con el que convivía era su hermano de sangre, que había otros hermanos, también hermanos de sangre, con los cuales se visitaba, se conocía, que había supuestamente dos hermanitas nacidas con las cuales no se conocía aún, y por decirlo así, le habían quitado el lugar de ser el menor, las dos hermanas por parte del padre. Todo eso lo conocía, sabía de esa conformación familiar, pero había una historia incompleta. En esa entrevista supimos de eso. ¿Cuál era la historia? ¿Cuál era la parte incompleta? Y, y los padres nos contaban que él buscaba saberla, porque en reiteradas oportunidades se lo había preguntado a ellos. Era su vida de bebé, de muy pequeño, cuando vivía en el hogar. Y antes de ir al hogar con su hermano. También había preguntado por eso y le contestaban con evasivas. ¿Y la razón de eso cuál era? Y acá lo leo. Dice, este niño, ahora adolescente, también había sido abusado y violentado como el resto de sus hermanos, aún siendo un bebé y el más pequeño de todos. Esa era la parte incompleta de la historia de Miguel, la parte no conocida. La explicación que nos dio la madre era que no podían contársela porque era demasiado traumático. Bueno, luego de esta entrevista, que por eso el artículo venía a mí en cada momento, vuelvo a ese diálogo entre pedagogía, psicoanálisis y ahora psicomotricidad, que se sumaba. Bueno, ¿por qué ir de nuevo a ese espacio de diálogo entre estas disciplinas? No solo para encontrar respuesta, sino para poder hacer preguntas, ¿no? En este caso, poderme preguntar por el lugar de Miguel, qué lugar ocupa en su familia, en el relato de sus padres, en el relato de sus hermanos, ¿no? Tanto con el que convive como con los que visita y con el lugar que también tiene en el relato con aquellas hermanitas que escuchó habían nacido. Bueno, también me preguntaba, ¿qué ocurre cuando se interrumpe la construcción del relato de la propia historia? ¿Cómo opera este obstáculo traumático, como lo nombraba la madre? ¿Cuál sería o cuál puede ser la razón o las razones por la cual Miguel no se abre a los aprendizajes propuestos en la escuela? Está cerrado a esa posibilidad de conocimiento. ¿Hay algún otro saber
algún otro conocimiento que Miguel quiera adquirir y que no esté pudiendo? Que la familia se lo está negando y claramente la escuela no se lo propone. No es parte de la función de la escuela. Entonces yo decía, ¿por qué este relato viene a mí una y otra vez? El relato de un árbol con hojas pegadas. Bueno, simplemente por la respuesta que la psicoanalista Marta Davidovich le da a esos padres. Porque le dice, el niño lo sabe. ¿Era posible que Miguel también supiera eso que nadie, ningún integrante de su familia le respondía porque lo consideraban traumático? Bien, quizás él también lo sabía y esto en común con la historia mm, era que sabía al mismo tiempo que sabía que no podía saber. ¿Mm? Bien, leo una frasecita que escribí. Dice, vuelvo a pensar en Miguel. ¿Qué marcas habrán quedado, ¿no?, en su cuerpo y cómo se ligan con esta posibilidad de escuchar su historia? Historia cuando era bebé y aún no vivía en el hogar, institución, ¿no?, donde lo conocieron sus padres adoptivos. ¿Qué habrá en su cuerpo que sea parte de su prehistoria? Como lo trae también un psicoanalista, Rodulfo, este concepto de prehistoria. Dice, allí donde no existía como entidad psicofísica. ¿Qué marcas habrá en su cuerpo? Es como ese lugar del diálogo entre la pedagogía, el psicoanálisis y la psicomotricidad. Otra pregunta que me anoté. ¿Hasta dónde le será necesario llegar y cuánto de traumático habrá? ¿Continuará su madre sosteniendo el obstáculo de lo traumático, impidiéndole saber lo que ya sabe? Esa misma madre que había llamado por teléfono ante el pedido de que lo viniera a buscar y decía, ¿qué, la institución no puede? Bien, creo que tan solo ella podría quitar este obstáculo traumático. Bien, ¿y qué dejo pendiente para la próxima entrega? Esta pregunta. ¿Y si la actitud de Miguel, y acá lo pienso desde lo psicomotriz, si la actitud de Miguel de acostarse sobre su banco durante las clases fuera parte de un juego, ¿cómo hacer crecer ese juego? ¿Cómo llevarlo a introducir algo distinto, algo diferente? ¿Cómo ayudar a generar una interrupción en ese goce circular de hacer siempre, siempre lo mismo? Queda esta pregunta hecha para una quinta entrega. Un abrazo grande.